siguiente ejercicio. Y si un niño trata de beber agua a través de un popote de 91 centímetros de largo, pero nota que el agua solo sube 56 centímetros. Y la pregunta es, ¿cuánto redujo la presión en la boca con respecto a la de la atmósfera? Bueno, o sea, el nivel del agua, el popote y el popote otra vez, ¿no? Donde pues toda esta parte sería agua y también pues se va a succionar el agua y va a subir hasta ese nivel en el popote, ¿no? En esta otra parte el agua está en el extremo inferior del popote. La altura del popote es de 91 centímetros y después de que se hace succión, el fluido sube hasta 56 centímetros. Y bien, la pregunta es, vaya, por ejemplo, antes de hacer la succión, pues suponemos que está abierta la atmósfera del popote. Al hacer la succión, lo que se va a hacer, pues, es extraer el aire. Eso implica reducir la presión dentro del popote, que sería, pues, lo que me pregunta la presión en un punto acá arriba del popote. Pero en la succión, pues, está esto bloqueado, digamos, por la boca del niño. Entonces la pregunta es, de tener acá la presión atmosférica, ¿cuánto bajaría la presión en este punto después de hacer la succión, ¿no? O mientras está succionando? Pues bien, resolver este problema es pues simplemente usar la fórmula para la presión, que era P sub 0 más rho por H, ¿no? La densidad por la gravedad por la profundidad. Y bien, aquí a veces suele haber confusión y nos vamos comúnmente a calcular la presión del agua, pero en realidad el agua no se le está cambiando nada, ¿no? Sino al aire que está encima del popote, ¿no? Entonces, sería calcular la presión antes de la succión, que si bien va a ser la atmosférica en este punto, y ya después de la succión, pero eso sería en el fluido que va a ser el aire, ¿no? Es decir, la H que ocuparíamos en la fórmula sería esta parte de acá. Y la presión que hay antes de la succión, pues sería esta de acá, ¿no? Es decir, calcular la presión que tenemos del aire debido a esta columna de aire, y después compararla o hacer la diferencia con la presión que se tenga cuando está la succión, donde la columna de aire ya se disminuyó, ¿no? Pues sería esa parte, ¿no? Es decir, antes de la succión le podemos poner presión 1, sería la presión atmosférica, más ρ por G por H. Esta ρ es del aire, lo voy a llamar aquí H1, y esta H2, ¿no? La presión en ese mismo punto, pero después de la succión, pues sería igual, ¿no? La presión absoluta es la presión atmosférica más la densidad del aire por la gravedad por la profundidad 2. Y lo que me pregunta el problema, pues es la diferencia, ¿no? El cambio de presión lo vamos a poner como la presión final menos la presión inicial. Y esto quedaría como la presión atmosférica más ρ del aire por la gravedad por la altura o profundidad 2 menos la presión atmosférica más la densidad del aire por la gravedad por la altura o profundidad 1. Aquí al quitar los paréntesis, pues todo lo que está dentro de paréntesis va a cambiar de signo y ahí se podrán eliminar la presión atmosférica, por ejemplo. Entonces la diferencia de presión me quedaría la densidad del aire por la gravedad por H2 menos H1.
Si factorizamos, bueno, me quedan solamente estos dos términos que son iguales, nada más que la h es diferente para cada término y entonces factorizamos y tendríamos esto de acá. Y eh, aire es 1.2 kilogramos por metro cúbico por la aceleración de la gravedad 9.81 metros por segundo cuadrado por H2, donde es H2 pues va a ser la diferencia de alturas. H1 es 91 centímetros, H2 sería 91 menos 56. Eso serían 35, ¿no? Es decir, esta distancia acá. Es 91, sí. Me quedé aquí entonces, H2 eran 35 o 0.35 menos 0.91 metros. ¿Y todo esto aquí es igual? Seis punto 5923.2. Pero está negativo. Negativo. ¿Mm? Pascales sería esto. Esto pues sería el cambio de presión que se daría, ¿no? Bueno, aquí en la página nos brincamos muchas cosas que... Aumento del agua, dice 0.91. Bueno, está la presión. No calculamos explícitamente las presiones antes y después. Lo hicimos acá en la fórmula y después primero sustituimos para llegar ya directamente al cambio de presión. Pero pues sería calcular esta ρ por G por H1, ρ por G por H2, más las presiones atmosféricas me daría esa presión de antes y la presión de después.